Buenas noches, amigos. Bueno, hoy es lunes, no domingo, pero bueno, ayer era el día de Nochebuena, el día de la comida, estar en familia, y entonces, bueno, obviamente no había condiciones para hacer las transmisiones, mejor un día de descanso, ¿verdad? Entonces, se pasó la transmisión para el día de hoy, al final decidí hacer esto para no dejar de hacerla porque realmente hay noticias importantes que están saliendo todo el tiempo sobre este importante tema. Entonces, vamos a comenzar cuanto antes. Bienvenido Gilad, Renata, que veo que están por acá ya conectados. Y vamos a comenzar cuanto antes con las noticias porque realmente hay bastante tela para cortar esta noche. Y dicho sea de paso, o sea, el próximo domingo, que también cae el día de charla de cambio climático, es el 31 de diciembre, fin del año, ¿no? De los 2023. Entonces, estoy pensando en traer la transmisión hacia el viernes para dejar espacio para tanto el sábado como el domingo tener para celebrar el fin de año, darle espacio a las personas que obviamente van a estar enfocados en sus familias y en las festividades del fin de año y nada, adelantamos un poco la charla para no dejar de darla porque constantemente están saliendo noticias sobre este tema. Vamos a comenzar entonces, déjenme compartir la pantalla. Déjenme quitar los sonidos porque no me interesa que las páginas web estén haciendo ruiditos aquí. Esto es algo que no tiene, Luis, bienvenido, buenas noches. No tiene que ver directamente con el tema, aunque indirectamente sí lo tiene que ver. Pero solamente para las personas que viven en la costa oeste de los Estados Unidos, hay un aviso aquí de que hay algunos volcanes que están siendo, vamos a decir, descuidados, no están monitoreados lo suficientemente para estar al tanto de su actividad. Y en esta zona oeste del país hay, ¿cuánto dicen aquí? 11 volcanes al menos que pudieran estar en peligro de inicio de actividad. O sea, y hay algunos que están en un, vamos a decir, en una alerta de gran amenaza, ¿no? Entonces, realmente, si quieren, busquen el arco volcánico de Cascadia, ¿no? Que también hay un terremoto pendiente de magnitud 9 o superior allí en la zona en toda la zona oeste del país, en la zona oeste, particularmente noroeste de Estados Unidos y lo que es Canadá, toda esa zona ahí está pendiente de un gran terremoto, el terremoto de Cascadia, busquen después, yo hablé de ello en un programa hace tiempo, pero nunca está de más que las personas estén al tanto de esto, ¿no? Roberto, bienvenido, buenas noches, felices Navidades a todos, sí, correcto. Gracias por los saludos y por las felicitaciones, que me han llegado muchísimas, no he podido responder a todas, son muchas personas. Bien, esto es solamente como un aviso, ¿no? Pero realmente los volcanes tienen una gran influencia en el clima, o sea, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, como sucedió con aquel volcán de Hungatonga, nunca recuerdo bien el nombre, de allá del Pacífico, que hizo erupción bajo el agua y puso una gran cantidad de vapor de agua en la atmósfera y eso influyó de forma importante en el clima, ¿no? Así que, o sea, es algo que no hay que descuidarse nunca con esto. Bueno, solamente lo voy a poner para aquellos que tengan tiempo, que estén retirados del pozo, hermano. Buenas noches, que estamos entrando en calor solamente. Estás a tiempo. Esto es para los que están retirados y tienen tiempo y les gusta la ciencia ficción. Bueno, hay un nuevo género que es la ficción del clima, ficción climática. Entonces, nada más se lo pongo por si quieren buscarlo y leer algo al respecto, ¿no? Hay un PDF aquí que esto lo encontré, no lo he leído, no sabía que existía siquiera. Así que es un tema interesante que pudiera servir, bueno, para pasar un rato y aprendiendo, ¿no? De forma entretenida.
Bueno, noticias. Esta investigación que está publicada en el sitio web de física.org nos dice que el dióxido de carbono es un gas que se puede volver más potente en la medida que el clima va cambiando. Bien, entonces esto es importante porque se presuponía, nos imaginábamos que lo que llaman, a ver si está por aquí porque es un término, o sea, el forzamiento radiativo, esa magnitud que es cuánto se calienta la atmósfera de acuerdo a la cantidad de CO2 que hay en ella, pues se pensaba que esto era una constante. ¿Ok? Y Pozo, bueno, ya Pozo debe de estar bastante, Gilar, saludos, saludos, gracias a todos. Bueno, con estos temas de que pensamos que hay una constante y resulta que no, que sin embargo que en la medida que hay mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, por supuesto se calienta más, pero también, vamos a decir, refuerza el calentamiento propio del CO2. Entonces, esto está vinculado con un fenómeno que es que en la medida que hay mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, pues la estratosfera se enfría más. O sea, es un proceso inverso, pero todo eso refuerza la influencia del dióxido de carbono. Entonces, en la medida que hay mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, cada vez que que incorporamos más CO2, entonces el efecto es más fuerte que lo que era, digamos, en el siglo XX o en siglos anteriores. ¿Ok? O sea, esto es importante tener estos datos porque esto nos dice que mientras más demoremos los acuerdos a nivel mundial para reducir las emisiones de dióxido de carbono, peor van a ser los efectos. ¿Ok? Y estos son estudios científicos, o sea, esto no es que lo está diciendo Juan de los Palotes que vive en la esquina, o el presidente de no sé qué país, o el ministro de no sé qué. O sea, estos son datos científicos, que es lo que trato, siempre me preocupo por traer acá, para tratar de explicarles lo mejor posible cómo anda la cosa en este tema, ¿no? Y realmente esta noticia no es nada buena. ¿Por qué? Porque aquí también traigo el tema del COP28, la reunión que acaba de terminar allá en los Emiratos Árabes Unidos, que ha sido un desastre, ¿no? Para decirlo así, por lo menos así opinan los científicos y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Rodrigo, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar por acá. Entonces, realmente, en la medida que más demoremos la limitación de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, producto de la actividad humana, peor van a ser las consecuencias de esos gases que estamos emitiendo. Mientras más gases dejemos acumularse en la atmósfera, más, más van a influenciar en el calentamiento, más potencia van a tener para calentar el planeta. Bueno, y esto es algo que no era secreto para nadie. Y es que, bueno, no es que esté enfocado, porque en el programa pasado hablé algo parecido, pero es algo que hay que tener en cuenta y todo el mundo lo sabe. Esto no es secreto para nadie. ¿Bien? O sea, las personas que más, o sea, los barrios más poderosos, de las personas con más billetes, que generalmente, sobre todo aquí, y bueno, también sucede en otras partes del mundo, ¿no? Como en Sudáfrica, por ejemplo, los barrios llamados de los blancos, ¿ok? Los blancos más poderosos, los tipos que tienen más billetes, pues son los barrios que menos han sentido la elevación de las temperaturas a nivel planetario. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad, al tener billetes, de poner más árboles, sembrar más árboles y diferentes tipos de vegetación en la zona. Esta es una comparación importante porque lo que viene aquí es precisamente sobre cómo han cambiado la influencia de estos barrios. Este es el 2005, miren cómo hay árboles aquí. Cuando ven la misma foto en el 2022, se ve la reducción de la cantidad de árboles. Y eso está sucediendo en todas las ciudades, en todas. ¿Ok? Pero lo que está diciendo este estudio es que la influencia en estos barrios particularmente de personas con mucho billete, ¿ok? Millonarios, personas que ganan más de 100.000, o sea, 150.000, 300.000 dólares al año o más. Bueno, en los últimos 40 años, usando mediciones de satélite, se ha podido comprobar que estos barrios han ido perdiendo la capacidad de enfriarse, de refrescarse, para decirlo de alguna forma, o sea, de luchar contra el calentamiento. Entonces, esa ventaja que tenían esas personas de más billetes de estar en barrios donde el hecho de tener más billetes te posibilita estar en un barrio más fresco, para decirlo así. O sea, esto es importante que todo el mundo lo tenga en mente porque voy a terminar con la frase que dice el artículo, que es sumamente importante. ¿Ok? O sea, el hecho de tener más billetes te permite aislarte de los problemas reales del planeta. Por eso es que también mencioné en el programa pasado
los famosos 80 millones de personas que hay en el planeta que contaminan el 14% por encima de los billones de personas que hay en el planeta. ¿Eh? Entonces, es importante que tengamos esos datos en la cabeza porque el hecho de que las personas tengan billetes les permite, repito, aislarse de la realidad, no solo en el asunto climático, en muchos otros temas también. ¿Eh? Pero aquí este estudio demuestra que han ido perdiendo ese aislamiento poco a poco y lo van a ir perdiendo en mayor magnitud en el futuro. ¿Ok? Y entonces, eso es el famoso tema de la equidad, de que todo el mundo pueda tener las mismas posibilidades de desarrollarse, de estudiar, de trabajar, de comprar cosas, de tener una vida saludable, vamos a decirlo así, una vida justa. Pues eso se va a ir ajustando, pero no porque las personas de bajos ingresos vayan subiendo, ¿ok? Y vayan mejorando su vida, sino porque los ricos van a ir empeorando sus condiciones en sus barrios, porque ya el nivel de calor que hay, el nivel de temperatura que hay, va a hacer que los árboles sean menos eficientes y también que mueran a tiempo mucho más rápido, o sea, de que se reduzca la población, la vegetación en estos barrios más ricos. Y en parte se debe eso también a que muchos de los ricos, bueno, como producto de las limitaciones que hay con el agua allá en muchas partes, comiencen a cambiar la vegetación de los jardines, de los patios, por cactus y por otras plantas que son propias del lugar, que soportan mejor la sequía, que soportan mejor el calor, pero que no refrescan, no enfrían, para decirlo así, el ambiente. Entonces, dicen aquí, por aquí está el dato en un porcentaje. Estas zonas de personas con billetes han perdido, o sea, han perdido más del 40, el 42% de su capacidad de refrescar los barrios en base a la vegetación. ¿Ok? Y entonces, o sea, y eso, estamos hablando comparado con el siglo XX, no comparado con hace 5 siglos atrás, ¿ok? O sea, en cuestión de 100 años o menos, la cosa ha cambiado. Están perdiendo las ventajas que les da el billete, las están perdiendo con respecto al calentamiento. ¿Ok? O sea, y esto es importante porque esas personas influyen muchísimo en la política, mucho más que nosotros. O sea, por muy grande que sea el número de votantes de un país, las personas que tienen más billetes suelen influir mucho más, ¿no? Entonces, aquí dicen, bueno, las ciudades se han calentado en un promedio de casi más de 8 grados Fahrenheit en los últimos 40 años. ¿Ok? Y entonces dicen que aquí precisamente estamos llegando a una equidad. Ellos dicen que debe ser para el año 2030, donde por mucho billete que tengas, no vas a tener ventaja con respecto al calentamiento global comparado con las personas de ingresos bajos. ¿Bien? Entonces, esto es importante. Esto es un dato importantísimo. ¿Ve? O sea, aquí a todo el mundo le va a tocar el problema. Aquí nadie se va a poder aislar del problema. O sea, los ricos, como mencioné en el programa pasado y en otros programas, se han estado haciendo búnker. Algunos de ellos, los que tienen realmente mucho billete, se han estado haciendo búnkers subterráneos con piscinas y todo eso en Nueva Zelanda. ¿Ok? Pero cuando la cosa se ponga bien mala, estamos hablando de 2030 en adelante, no va a haber ventaja en ninguna parte del planeta. No va a haber a dónde escaparse, no van a tener dónde evitar los efectos del calentamiento que ellos han tenido una buena culpa, una buena parte de la culpa también, ¿no? Hay alguien también llamándome por aquí. Parece que marcaron si quieren. Bueno, la cosa es que esta noticia es importante. ¿Ok? Nos da esperanza a nosotros que somos personas de nivel promedio, que no tenemos mucho billete, nos da esperanza que esas personas que tienen billete y tienen cierta influencia sobre los gobiernos y los congresos y los senados y todo eso. Alfonso, bienvenido. Y Solar Astronomía también, bienvenido. Eh, que, 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 bueno, se pongan para la cosa y participen con nosotros a presionar al gobierno para que se hagan cambios adecuados. ¿Bien? Esta es una muy buena noticia. O sea, lamentablemente es una mejora en la equidad de la población a nivel mundial incluso, pero no porque, repito, no porque las personas de bajos ingresos mejoren sus ingresos y mejoren sus condiciones de vida, sino porque los ricos van a comenzar a sufrir también las condiciones de calentamiento global porque ya no van a poder evitarlas ni por mucho billete que le pongan a su casa. ¿Ves? Bueno, eh, esta es una investigación interesante, es un método muy creativo de encontrar resultados. Hicieron una investigación de DNA con unos pulpos propios de la Antártida. ¿Sí? Estos pulpos tienen una característica, ellos viven sobre todo aquí en la zona oeste de la Antártida, y tienen una característica en su reproducción que ponen huevos grandes, pero ponen muy pocos huevos. ¿Sí? Entonces, Alejandro, bienvenido, buenas noches.
Espero que no se me quede nadie de los que están observando por acá. Bueno, felicidades a todos los que no se las he dado. Felicidades por esta fiesta. Bueno, la cosa es que esta investigación del DNA de estos pulpos ha demostrado que hace unos 140.000 años, 125.000 años, ellos podían, vamos a decir, intercambiar ADN entre unos y otros abiertamente en toda esta zona oeste de la Antártida. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 125.000 años, cuando había una temperatura similar a la que tenemos ahora en el planeta, ¿ok? O sea, estamos hablando, Nelson, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de 1,2 oficialmente, ¿no? 1,2, 1,3 grados por encima de los niveles de preindustriales. En esa época, hace 125.000 años, estos pulpos podían nadar libremente, lo cual quiere decir que no había hielo. O sea, que había habido un colapso de toda la pared de hielo, lo que llaman el ice sheet, ¿no? Toda la zona de congelación perpetua aquí, todo eso colapsó y los pulpos podían tener intercambio y tener multigeneraciones ahí, o sea, tener muchas generaciones allí mezclándose su ADN perfectamente. Entonces, sabíamos que esto había ocurrido hace unos 3 o 2 y pico millones de años, por aquí está la cifra, que ya estábamos seguros que eso sí había ocurrido, o sea, 3,5 millones de años atrás. Pero la que no sabíamos era que hace unos 125.000 años había ocurrido también ese colapso de esa zona oeste de la Antártida. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante este estudio? Bien, porque ese colapso de toda esa zona bajo las mismas condiciones de temperatura que tenemos ahora, no las que vamos a tener dentro de 20 años, dentro de 50 años o en 2100. ¿Sí? Bajo estas mismas condiciones que tenemos ahora, todo ese hielo allí colapsó, lo cual implica una elevación del nivel del mar entre 3 metros y 5 metros. 3 a 5 metros. ¿Ok? Esos son un máximo de 15 pies. Eso para traducírselo a las personas que viven por acá. ¿Ok? Eso quiere decir, bueno, que más de 600 millones de personas se van a quedar sin casa. O sea, las ciudades que están en las costas, que son la mayoría de las ciudades, sobre todo las más importantes, donde están los puertos más importantes, todo eso tarde o temprano va a desaparecer si continuamos por el camino que vamos. Ya estamos en camino a eso, que aquí hay otra noticia al respecto explicando por qué de todas formas va a suceder, aunque le pongamos el freno a las emisiones de dióxido de carbono que tenemos ahora. ¿Bien? O sea, hay mecanismos en la naturaleza que una vez que tú los despiertas van a continuar trabajando por sí solos, aunque tú le pongas el freno a la cosa que está causando la activación de ese mecanismo. ¿Bien? Pero bueno, lo que está diciendo entonces es que hace 125.000 años, en condiciones muy similares a las que tenemos ahora de temperatura, pues toda esa zona colapsó el hielo y ahí los pulpos podían nadar libremente y mezclarse, ¿no? Genéticamente. Entonces, esa es una mala noticia. ¿Cuándo va a ocurrir? Bueno, aquí no se dice, no hay garantía, no sabemos los modelos. Como decimos, ese experimento nunca los hemos visto. Nosotros estamos haciendo este experimento por primera vez y tal vez sea la única en la historia de nuestra sociedad, ¿eh? La última en nuestra historia de la sociedad. Así que este es un dato muy preocupante. Entonces, como este es un artículo de julio, pero lo traigo precisamente para que tengan una idea de las cosas que están sucediendo, la cantidad de hielo que falta en la Antártida, y aquí voy a poner un paréntesis, la cantidad de hielo que falta en la Antártida es equivalente o más a la superficie de toda Groenlandia. ¿Bien? Esto es preocupante. Esto es preocupante. ¿Recuerdan este estudio anterior de los pulpos? Bueno, le estoy hablando, hace un año atrás, 2 años, 3 años atrás, la gente, los que negaban el asunto del calentamiento global, decían que una prueba de que el calentamiento global no estaba sucediendo era que el hielo en la Antártida estaba creciendo en volumen, que había más hielo en la Antártida que nunca. Eso se acabó en el 2016. En el 2016 hubo un colapso y la cosa ha ido para abajo y para abajo y para abajo y ahora estamos en un récord de mínimo de la extensión de todo el hielo de la Antártida. Aquí tienen el gráfico, que es un clásico ya. ¿Ve? Ya, o sea, ese argumento de los negadores del calentamiento global, del cambio climático, de la crisis climática, como quieran llamarle, ese argumento se les fue de la mano. Ya no van a escuchar a nadie diciendo eso, a no ser que sea una persona totalmente desinformada, que hay montones por ahí. ¿Ve? Pero se lo digo para que cuando alguien se lo diga,
negando esto, pues pueden decirle, no, 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 eso se ha acabado en 2016, mi socio. ¿Sabes? Entonces, está el mínimo, estamos en un mínimo de extensión de hielo, esto es sumamente preocupante, esto fue en julio, ¿ok? O sea, en pleno invierno en la Antártida, en la época en que más hielo debiera haber. ¿Ok? Y entonces, hay un gráfico aquí, no sé si está aquí o en la próxima, pero este es el tweet, ¿ok? O sea, dice, no para ser alarmista, pero esto es un evento de 6 Sigma que indica que este es un evento que debe ocurrir una vez en 7,5 millones de años, ¿ok? Entonces, esta gráfica lo que da es el sentido probabilístico, ¿no? La desviación externa diaria de los valores. Y miren dónde está el 2023, aquí abajo bien, enterrado en el suelo prácticamente, en el subsuelo. ¿Eh? Rubén, bienvenido, mi hermano, buenas noches. O sea, para que nadie tenga duda del momento peligroso en el cual estamos y que tenemos que actuar porque la cosa va a seguir poniéndose peor. ¿Eh? Rubén, para llegaste ahora, te perdiste la parte de los pulpos y eso que hablé anteriormente, pero bueno, poco a poco te puedes sintonizar y después puedes darle para atrás para verlo. Pero la cosa es que es extremadamente preocupante. O sea, si toda la zona oeste de la Antártida colapsa, tenemos una elevación del nivel del mar mínima de 3 metros, de entre 3 y 5 metros. Desaparece la Florida, desaparecen muchas de las ciudades costeras, ¿ok? Y ahí nos enlazamos con el tema de la famosa migración climática que siempre menciono. Bien, así que este es un dato sumamente preocupante. Bien, datos científicos no son cosas. Este es un artículo que toca el mismo tema, bien, de la misma época, pero este agrega, este es el mismo gráfico también con la extensión en pleno invierno, el mínimo, un récord mínimo de extensión de hielo en la Antártida. Bien, entonces, este es el famoso gráfico de este señor. Yo les invito a seguirlo en Twitter. Yo no le llamo X, ni nada de eso. No me gusta para nada eso. ¿Ok? Sigue siendo Twitter, aunque le cambien el nombre. Pero la cosa es que este señor, Elliot Jacobson, él crea unos gráficos excelentes explicando perfectamente lo que está sucediendo. Y él es autor de este gráfico y otros que han causado impacto, que se han vuelto virales porque han causado impacto por su. Pero la cosa es, aquí tienen el mapa de la Antártida. Ven, la línea, este borde, esta línea marcada aquí, es la extensión que debiera tener en promedio el hielo en pleno invierno. Todo ese hielo falta. Esta es la zona oeste aquí, todo este hielo falta. ¿Eh? Entonces, cuando falta ese hielo, ¿qué sucede? Bueno, que ese hielo funciona como un freno para que el hielo que está sobre tierra no pueda resbalar hacia el mar. Y ese es el que realmente causaría una elevación del nivel del mar. Entonces, estamos en una situación crítica. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuándo va a suceder? Toda esta catástrofe no sabemos, puede ser dentro de 50 años, dentro de 100 años, en 2100 puede ser perfectamente, puede ser antes, no lo sabemos. Nunca hemos vivido esto. No sabemos con qué velocidad ocurren estos fenómenos. Sí lo estamos descubriendo. Ariel, bienvenido, buenas noches. Y hay preocupación con respecto a los científicos planteando con respecto a este tema porque dicen que los glaciares de esta zona oeste el Twitter, este que le llaman el glaciar del día final, está agarrado por las uñas, ¿ok? Y yo me erizo cuando hablo de eso. Si eso de momento baja, vamos a tener que salir corriendo de todas las zonas bajas del planeta. ¿Ok? No sabemos cuándo eso vaya a ocurrir. No tenemos experiencia al respecto. No hay forma de conocer todos los parámetros que determinan el movimiento de esas masas de hielo. ¿Bien? Entonces aquí, creo que era este artículo, no, es otro más adelante. Bueno, ya tienen una idea de lo que está pasando en la Antártida. Es, es grave, es grave. Bien, los científicos, después de esta famosa conferencia de las partes número 28, 30 años reuniéndose, 30 años reuniéndose los científicos y los gobiernos. Y por supuesto los lobistas de las compañías de petróleo, de carbón y de gas y toda esa serie de cosas, que son la gran mayoría en estas reuniones. ¿Ok? Entonces, por primera vez, o sea, se pone como un éxito en esta reunión que por primera vez se mencione a los combustibles fósiles como causantes del calentamiento global. O sea, es un éxito después de 30 años de reuniones que por primera vez se menciona a los combustibles fósiles como causantes del problema. Entonces, cuando se debió haber llamado en los acuerdos finales al phase out, o sea, a eliminar el uso de los combustibles fósiles, ahí lo que hace es, lo que llamaron fue a reducir poco a poco el uso de los combustibles fósiles. O sea, y aquí voy a decirle, 130 de los 198 países que participaron en esta reunión
130 de ellos estaban de acuerdo en llamar al phase out, a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, a reducir y a eliminar el uso de combustibles fósiles. ¿Eh? Entonces, los países, la mayoría, 130, estaban de acuerdo, pero los otros que quedaron, que estaban en contra, adivinen quiénes son, incluyendo Arabia Saudita, Dubái y toda esa gente que son productores de petróleo. ¿Ok? Y lo que preguntan es cómo es posible que el planeta entero esté siendo controlado por este grupito de países. Bueno, porque tienen el billete. Imagínate tú, lo más importante para la humanidad es el billete, no es otra cosa. O sea, no, incluso es más importante el billete que la supervivencia de la humanidad. Lamentablemente hay que decirlo así porque en esas son las condiciones en las que estamos. ¿Ok? Entonces, o sea, esto fue bloqueado por estados petroleros, petroestados, ¿no? Como le llaman, incluyendo Arabia Saudita. Entonces, llaman histórico porque sí, porque se reconoció ya que los combustibles fósiles son la causa del problema. Entonces, lo que dicen los científicos y los especialistas es que es devastador y peligroso el camino que estamos llevando de no actuar con respecto al problema, de solucionar o aliviar el problema, porque solución ya no tiene, hay que aliviarlo. ¿Ok? Entonces, estamos metidos hasta el cuello en el problema y la única posibilidad que tenemos de aliviarlo es ir eliminando el uso de los combustibles fósiles que producen gases de efecto invernadero que calientan, terminan calentando nuestra atmósfera. ¿Eh? Y van a echarle a perder la vida no solo a nuestros nietos ni a nuestros bisnietos, sino a nosotros también, ya nos la están echando a perder. ¿Bien? Entonces, o sea, este es un problema preocupante. Y lamentablemente, un año más sin tomar acción. Un año más sin tomar acción. Cada día que pasa es un problema peor, se empeora el problema. Bueno, esto es con respecto, esto es un estudio con respecto a Europa solamente, pero por supuesto se va a terminar aplicando a todas partes del planeta. Pero bueno, como he dicho otras veces, las zonas que están sobre el mar se calientan menos, pero las zonas que están sobre tierra se calientan más. ¿Ok? Recuerden que eh, sí, Rubén, va a hacer falta, sí. Bueno, la cosa es que las zonas que son terrestres se calientan más que las zonas que están sobre el mar. ¿Eh? Al final, recuerden que los 1,2 grados actualmente de calentamiento oficiales, entre comillas, es una medida en promedio, pero eso significa que hay zonas que no se han calentado tanto, pero hay zonas que se han calentado muchísimo. Y una de las zonas que se ha calentado muchísimo es Europa. ¿Ve? Europa está, y aquí está la cifra en este estudio, por suerte este es un resumen bastante corto, está entre casi 1,8 grados, 1,8 y 2 grados. Recuerden que no hace mucho, no hace mucho, en este año tuvimos 1 o 2 días sobrepasando el promedio de 2 grados de calentamiento a nivel planetario. ¿Ok? Entonces, los resultados de ese tipo de calentamiento los podemos ver como ejemplo perfecto en Europa. Europa está allí, a ese nivel, a 2 grados de calentamiento. ¿Ok? Entonces, lo que están diciendo es que para en los próximos años, las situaciones de desastre climático que esperábamos encontrar en 2100 las va a comenzar a tener Europa en los próximos años. Y algunas de ellas las ha tenido ya. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que mencionan aquí? El caso de extremos sucesivos de duración de varios años, algunos de los cuales pueden ser influencia de una variabilidad del Atlántico Norte que es propia del sistema, pero debido a la influencia del cambio climático, del calentamiento global, estos eventos que debieran ocurrir hacia el 2100 van a comenzar a ocurrir mucho antes. Y están hablando aquí, esto es una simulación, una supercomputadora, ¿ok? Eventos, o sea, calor, calentamiento y sequía, que se pensaban imposibles 20 años atrás, alcanzarán para el 2030 la posibilidad de 1 en 10, no de 1 en 100, de 1 en 10. ¿Ok? O sea, vamos a suponer que cada 10 años te toque un evento grave de este tipo. ¿Ok? Para el 2030. Para el 2050, entre el 2050 y el 2074, 2 años sucesivos de un evento sencillo de este tipo, un solo evento, digamos, una gran sequía o una gran ola de calor, por ejemplo, tiene también una capacidad superior a 1 en 10 de ocurrir. Entonces, una mega sequía
de 5 años para Europa se convierte en una posibilidad a partir del 2050. Una mega sequía de 5 años. ¿Eso qué quiere decir eso? La agricultura en Europa va a colapsar. Eso, por supuesto, va a estar sucediendo a la vez en otras partes del planeta. ¿Ok? Y piensen que estamos en el 2000, ¿cuánto? 2023. Nos quedan, o sea, vamos para el 2024, lo que nos quedan son para el 2050, ¿cuánto? 26 añitos. Y todo el mundo sabe aquí que 26 añitos se te va criando, es un tiempo que se te va en nada criando tus hijos. ¿Ve? Entonces, y por supuesto, esto no va a comenzar a partir de 2050. Estas condiciones van a ir empeorando poco a poco a lo largo del tiempo. ¿Ve? Entonces también eh, o sea, están hablando de décadas enteras hacia el final de la centuria que debieran estar con eventos extremos de calor, pudieran comenzar en el 2040. ¿Ok? Para el 2020 pudieran comenzar eventos de sequía. 2020. ¿Cuándo fue eso? O sea, ya eso es pasado, ¿ok? No que va a comenzar, eso ya comenzó, estamos en ese proceso. De hecho, Europa está en ese proceso. ¿Ok? Y para el final de los eventos, a nivel de décadas, para el final de la centuria, pudieran comenzar también para el 2030, o sea, se pudieran hacer el doble de lo que se esperaba. Malas noticias. O sea, lo que quiere decir esto al final es que la cosa se está acelerando. El calentamiento y las consecuencias que vienen con él, los eventos catastróficos a nivel planetario, se están acelerando, se están incrementando, están llegando antes de lo que los modelos nos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque no conocemos todos los factores que influyen en cada uno de estos problemas y por lo tanto hay cosas que están un poquito fuera de nuestro control todavía, de nuestra capacidad de pronosticarlo. ¿Ok? Bien, este es del 2021, pero se los traigo para que tengan una idea, porque las personas no tienen idea de las cosas que han sucedido, a pesar de que están en el pasado, no tienen idea. Por ejemplo, en la Unión Europea, eh, en el 2018, la Unión Europea registró 104.000 muertos, ¿ok? Más de 100.000 muertos por razones de extremo calor, por extrema alza de la temperatura. ¿Ok? O sea, esto sucede también en otras partes del planeta, ¿ok? Aunque ellos dicen que en Europa tuvieron un tercio del global, así que imagínense cómo está la cosa en Europa. ¿Bien? Y eso es algo, o sea, Europa va adelante, pero detrás van a seguir los demás para que no piensen, o sea, nosotros aquí estamos un poquito salvados, aquí en la Florida, hay ciertas condiciones, pero recuerden que hay partes del planeta que se están calentando mucho más rápido. ¿Bien? Pero todos vamos a ir hacia ahí tarde o temprano. Y lo vamos a vivir en nuestras vidas, ¿ok? Yo con 54 años estoy viviendo esto y yo sé que cuando yo tenga 60, lo que va a haber en el planeta con respecto a la elevación de temperatura, de los desastres climáticos, va a ser horrible. ¿Bien? Bueno, imagínense entonces que ese dato, probablemente ustedes no lo hayan escuchado, más de 100.000 muertos en Europa solamente en el 2018 por exceso de calor, por olas de calor. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hubieron la mayor cantidad de muertes por calor entre el 2001 y el 2017? Bueno, aquí tienen este mapa que probablemente no lo reconozcan, es el mapa del mundo. Aquí está la India, China, Rusia, Europa distorsionada, porque mientras más grande es el país en este mapa, mayor cantidad de muertos tuvo. ¿Ok? Fíjense, Australia está por aquí abajo, casi irreconocible, pero ahí está. ¿Ven? Sí, exacto, Ariel. La ansiedad y el estrés. Bueno, por supuesto. Y aquí vamos a hablar sobre eso. Precisamente estoy mostrándoles este mapa. Miren la cantidad de muertos que hubo en Rusia. ¿Ok? Y aquí, antes de continuar con este mapa, se los voy a poner en esta página de Wikipedia. Lo dice. En el 2010 hubo en Rusia una ola de calor que mató 55.000 personas. ¿Ok? Porque esos datos no los van a ver en la televisión normal. Usted le pregunta incluso a un periodista que se dedica a este tema y probablemente no tenga esos datos. ¿Ok? 2.600 de estos, o sea, aparte de esos 55.000, fueron fuera de Rusia, o sea, en Europa y toda esta zona. Pero la cosa es que Rusia en el 2010 tuvo una clase de ola de calor y Europa también la cogió, que ahí, ya les digo, 55.000 muertos. O sea, y eso se debe, entre otras cosas, a que en el caso, por ejemplo, de Europa, no sé si es aquí donde está anotado,
En el 2010 las temperaturas en Moscú llegaron a 33 grados Celsius, 91 Fahrenheit. Y las personas de aquí de la Florida dirán, bueno, Alfonso, bienvenido, creo que hay otro, pues, buena noche. Eh, o sea, 30 grados para nosotros no es tan caliente, 91 grados Fahrenheit, no es tan caliente. Pero el problema es que las casas en Moscú, en Rusia, en Europa, están preparadas para soportar el frío, pero muchas no tienen aire acondicionado y están aisladas para guardar el calor durante el invierno. Entonces, cuando llega una ola de calor de este tipo, mata a las personas dentro de las casas, porque no tienen cómo enfriarse. O sea, recuerden que yo les hablo, no traigo la tabla nuevamente, se la puedo buscar. La tabla del índice de calor, se la puedo poner después si quieren. Si me la piden en los comentarios, se la pongo. Esa es una tabla que no deben perder de vista. ¿Sí? Porque tanto para los niños haciendo educación física en la escuela, para las personas, cualquiera de nosotros que tenga que trabajar afuera o que salga a hacer deporte a la calle o que tenga que trabajar en la construcción o lo que sea, electricista, cuando hay ciertas condiciones de temperatura y humedad, pueden ser mortales, porque el cuerpo humano pierde la capacidad de enfriarse y colapsan los órganos y termina en la muerte de la persona. ¿Sí? Entonces, en estos casos, esa temperatura de 33 grados Celsius, que no parece mucha para nosotros, ¿no? Cuando te coges en un lugar donde lo normal son las temperaturas de invierno, pues entonces te mata dentro de una casa o un apartamento. ¿Bien? Bueno, pregunten aquí si un calentamiento de 2 grados Celsius, recuerden que estamos oficialmente en 1,2, oficialmente, 1,2 grados Celsius por encima de las temperaturas promedio en la época preindustrial, antes de la revolución industrial. ¿Bien? O sea, nosotros vamos en camino, y bueno, aquí están preguntando para 2 grados Celsius, pero se lo estoy diciendo, nosotros vamos en camino a mínimo 3 grados Celsius de calentamiento a nivel planetario. Mínimo. Y probablemente vayamos a 4,8 o más arriba. ¿Bien? Pero lo que están diciendo en un reporte de la criósfera del 2023, que fue creado precisamente para el COP28, dicen que 2 grados Celsius es un daño global catastrófico. Daño global catastrófico llegar a 2 grados Celsius de calentamiento a nivel global. ¿Eh? Están diciendo este grupo de científicos que con 1,5 es el límite, no para salvarnos, no para resolver el problema, sino para evitar lo peor. ¿Ok? O sea, con 2 grados, a ver, con 1,5 grados, no, con 2 grados el límite de la elevación del nivel del mar será entre 12 y 20 metros. 12 y 20 metros de elevación del nivel del mar para una temperatura promedio del planeta de 2 grados Celsius. Recuerden que, repito, este año tuvimos 2 o 3 días que la temperatura global promedio fueron ¿cuánto? 2 grados Celsius. ¿Ok? Claro, estos 12 que mencionan aquí, 2 grados Celsius, es un promedio para todo el año. ¿Ok? No para un día específico. Pero esta es una muy mala indicación que vamos camino a eso. ¿Ok? Imagínense que la elevación del nivel del mar llegue hasta, no a 20, póngale 10 metros. ¿Ok? Desaparece casi toda la Florida. Y por ahí para allá, todo, bueno, las costas van a cambiar totalmente en el planeta. ¿Ok? Y eso sería un desastre horrendo a nivel planetario. ¿Ok? No serían 600 millones de personas los desplazados. Estamos hablando de 1 billón, 2 billones, 3 billones de personas desplazadas. ¿Sí? Entonces, este grupo de científicos dicen que limitarnos a 1,5, que es el límite del famoso Acuerdo de París, es, es no solo preferible a 2 grados Celsius, sino que es la única opción para prevenir daños graves persistentes. ¿Ok? Entonces, realmente, la cosa está seria. O sea, yo sé que esto no se habla porque hay noticias, hay guerras en 2 o 3 lados, hay preocupaciones políticas, hay preocupaciones económicas, pero cuando la cosa se ponga bien mala, si nos viene una inundación de este tipo repentina, que no debe ocurrir, ¿ok? Pero cuando esto realmente comience a funcionar, señoras y señores, este va a ser el tema más importante de todas nuestras vidas, lamentablemente. Y no vamos a poder evitarlo. Porque algo importante que se dice aquí es que una vez que tú pasas cierto límite, repito, el sistema comienza a despertar, a activar mecanismos automáticos que aunque tú le metas le quites el pie al acelerador y pises el freno,
ya el carro va a seguir por ahí para adelante y no lo vas a poder detener. Bien. Bueno, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Ah, esta noticia que, a ver, ajá. Están hablando aquí, porque aquí está una tablita. Aquí vamos a ir a buscar la tablita que quería mostrarles. Bien, esta tablita es sumamente importante, sumamente importante. Estos son los posibles escenarios que nosotros vamos a tener la opción de elegir como como especie inteligente a partir de ahora. ¿Ok? O sea, esto debemos haberlo elegido ya hace mucho tiempo, pero como no lo hemos hecho hasta ahora, bueno, nos va a tocar ahora y si seguimos esperando nos va a tocar más adelante, pero en la medida que avance el tiempo, el escenario va a ser peor y las condiciones que vamos a tener que asumir van a ser peores. Si no las asumimos de forma controlada, pues entonces la naturaleza va a actuar y entonces sí que vamos a tener sufrimiento porque la cosa va a estar fuera totalmente de control. ¿Bien? Bueno, de estos escenarios, fíjense que el escenario más bajo, que dice 1,9, que esto es la cantidad de calor, de energía que se incorpora por metro cuadrado procedente del Sol, eh, se logra un calentamiento de 1,4 solamente. Nosotros estamos en 1,2. ¿Ok? Pasamos brevemente a 1,5 y luego se comienza a bajar hasta 1,4 y el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera no debe superar 440 partes por millón, 440 partes por millón. El camino bajo de bajas emisiones, ¿ok? Nos daría un calentamiento de 1,8 que luego pudiera irse reduciendo y el límite para lograr eso sería de 450 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Estos datos, fíjense, mírenlo, miren este último número, porque vamos a compararlo al final brevemente para que se den cuenta de dónde estamos. Un camino intermedio sería 2,7 grados y se los digo así, nosotros vamos por esta vía y más. ¿Ok? 650 partes por millón, 3,6 grados en un caso de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel alto, ¿bien? Y a un nivel muy alto, 4,4 grados, más de 1000 partes por millón. ¿Dónde estamos nosotros en la actualidad? Ahora estamos en 420 partes por millón. 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. ¿Dónde queda eso aquí? ¿Ok? Está justo casi llegando al límite del nivel muy bajo. Pero esto no significa que podamos quedarnos allí. O sea, esto está aumentando. Nosotros estamos aumentando las emisiones. ¿Bien? Entonces, ya nosotros vamos de cabeza para aquí y lo que están diciendo los análisis es que vamos de cabeza para este tercero. ¿Ok? Entonces, estamos aquí a 20 partes por millón. ¿Cuánto está subiendo? ¿Cuánto está subiendo anualmente? 2,6 partes por millón. O sea, cada año esta cifra sube en 2,6. Así que, ¿cuánto nos falta para llegar al 440? Bien, está ahí cerquita. Así que eh, dicen que bajo el escenario más pequeño, más suave, debería estabilizarse la criosfera, o sea, toda la parte que está congelada en el planeta, estabilizarse para entre el 2040 y el 2080. Fíjense, nuestras acciones actualmente, si logramos frenar la combustión de combustibles fósiles ahora, veríamos una mejora importante, una posible, digamos, solución al problema para el 2080, para que tengan idea de cuán importantes son nuestras acciones en este momento. Bien, pero como nosotros vamos, les repito, por este escenario, que es el tercero o el cuarto, bien, ya tienen una idea de cuán importante es actuar lo antes posible. Por eso la urgencia en este tema. El problema con la biodiversidad, están hablando de una catástrofe. ¿Eh? Entonces, allí incluyen, y esto lo voy a tocar brevemente, este es el de The Guardian, incluyen todo el problema de lo que llaman la sexta extinción masiva, ¿no? Y entonces esto nos va a llevar para el 2050, si no hacemos algo para el 2050, vamos a estar para lo que llaman en un colapso, ¿ok? Una pérdida crítica de sistemas naturales. Los sistemas naturales pueden romperse, colapsar justo en el momento en que la población humana está proyectada para ser la mayor en toda su historia.
O sea, cuando más necesitamos los sistemas naturales para producir alimentos y medicinas y todo, es cuando van a colapsar. Ojo, 2050. Recuerden que aquí hemos tenido programas sobre el posible colapso de la humanidad y todo eso. Bueno, mucho ojo con todo ese tipo de noticias, ¿ok? Recuerden los incendios que hemos tenido todo este año, las inundaciones, la sequía, los problemas estos con las tormentas grandes, todo eso. Bueno, todo eso también está incluido con las reservas naturales. ¿Eh? Y nosotros dependemos de la naturaleza para todo, para comer, para lo que sea, porque nos pensamos que somos los bárbaros y que podemos aislarnos de la naturaleza y no es así. No es así. Si los sistemas de la naturaleza colapsan en el planeta, nosotros colapsamos con ellos. Bien. Eh, bueno, esta página pueden buscarla porque es bastante larga, pero aquí están las 5 mayores amenazas para el mundo natural y cómo podemos tratar de resolucionarla, ¿no? Aquí está todo, desde el cambio climático hasta la forma en que usamos la tierra, que es un desastre lo que estamos haciendo, ¿no es? El problema con la agricultura y también con la cría de animales y todo es un desastre. La contaminación, todo eso está mencionado en esta página. Pueden buscarla si quieren y leerla porque allí está muy bien explicado. ¿Okay? No tengo tiempo aquí para todo, pero bueno. Eh, el AMOC, que es la corriente esta, bueno, muchos deben saber que la corriente, la llamada corriente del Golfo, ese flujo de agua caliente que viene de los trópicos, que pasa por aquí entre la Florida y Cuba y sale hacia el mar Atlántico, sube y termina pasando al sur de Groenlandia, termina encontrándose allá con Europa y eso calienta el clima en Europa y lo hace más vivible, lo hace mejor, mejora las condiciones allí, que sean un poco más cálidas, ¿no? Que no sean tan frías y permite no solo que los humanos vivan allí con cierta comodidad, sino también que se cultive, que haya agricultura. ¿Sí? Si esta corriente que lleva calor hacia allá arriba colapsa, vamos a tener un montón de problemas. Y uno de ellos es que Europa, bueno, va a dejar de ser lo que es, dicho sea de paso. Y entonces, siguen habiendo, en los modelos siguen saliendo avisos del colapso, posible colapso de esta corriente circular, porque esa corriente crea un lazo en la parte norte del Océano Atlántico. Y entonces, si esa corriente colapsa, además de que Europa se va a congelar, para decirlo así, bien clarito, ese frenaje de toda esa masa de agua va a provocar un incremento del nivel del mar en la costa, en toda la costa este de los Estados Unidos, de 5 pies, 1,5 metros de elevación del agua en la costa este de los Estados Unidos. ¿Ok? O sea, sí, porque pueden decir, bueno, el problema, si se congela Europa, bueno, allá el problema de los europeos, ¿no? No, 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 aquí todo el mundo va a coger. Por eso es importante que mantengan su enfoque en que lo que se está diciendo aquí para la India, tarde o temprano, nos va a tocar a nosotros. ¿Ok? Que a ellos les toque primero es una cosa, pero todos vamos a pasar por los mismos procesos. ¿Sí? Este es un síntoma crítico que pudiera alterar no solo o sea, la parte esta de ahí de Europa y la costa este de los Estados Unidos, sino a nivel global, porque por supuesto hay un intercambio importante de energía en todas estas corrientes que se mueven en el océano. Y aquí está el famoso gráfico de la temperatura, la anomalía promedio, ¿no? De la temperatura en el nivel del mar que hemos tenido, como todos deben saber, los récords de calor, olas de calor en el mar, olas de calor en el mar, no en la atmósfera, no arriba de nosotros en las ciudades, en el mar. Recuerden que hubo aquí 101 grados Fahrenheit, creo que fue, en uno de los cayos aquí en la Florida, o sea, récord de temperatura, olas de calor en el mar. Eso está acabando con la quinta y con los mangos en el mar. Acaba con la vida, acaba con los corales, con los peces, extrae, reduce la cantidad de oxígeno en el mar y eso mata a los peces, a los animales que viven allí. Y eso, por supuesto, termina influyendo en nuestra economía porque no podemos pescar lo que pescábamos antes, no vamos a poder alimentar la misma cantidad de personas que alimentábamos antes. ¿Ok? Todo esto viene en conjunto, por eso se los menciono, porque todo viene junto a la misma vez. Y esta es una caricatura muy cómica, y por suerte está en español, la conexión entre las olas de calor y el cambio climático. Esta caricatura, bueno, el hombre que llega ante el diablo, ¿no? Allá arriba al infierno, dice, caramba, siente un alivio porque el calor que hacía en la tierra era tan grande que ya no lo soportaba, ¿no? Y entonces, es una broma, pero realmente, o sea, no está muy lejos, porque lo que nos viene encima va a ser horrible. Entonces, este artículo
Por supuesto que hay un vínculo entre el cambio climático y las recientes olas de calor. Lo que pasa es que los científicos siempre, cuando usted escucha la opinión de un científico, no sé si recuerdan la película aquella, No mires arriba, ¿ok? Donde le preguntaban al científico, al astrónomo en la televisión, bueno, ¿qué garantía, cuánto garantía nos puede dar de que el asteroide va a chocar con la Tierra? Sí, va a haber un 99,9% de que choque con la Tierra. Entonces salía siempre el vivo, el inteligente que decía, bueno, pero si hay un 0,01% de que no choque con la Tierra, entonces no hay problema, ¿no? Entonces, tienen que comenzar a entender el lenguaje de los científicos, es importante, porque, o sea, ellos se enfocan en la realidad del problema y se hacen mediciones bien exactas y se dan los datos exactos. Pero eso implica que cuando te dicen que hay un 99% de que el asteroide va a golpear la Tierra, mira, puedes ponerle el cuño, el asteroide va a golpear la Tierra. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen estas mediciones con respecto al cambio climático y las olas de calor y a los eventos estos meteorológicos extremos, por supuesto, hay una parte de estos eventos, como los famosos tornados aquí en el corredor de los tornados aquí en los Estados Unidos, que siempre han existido, ¿eh? Pero ahora van a ser más violentos y van a ocurrir más a menudo, e incluso fuera de la famosa temporada. Entonces, todas esas cosas no es que sean a consecuencia del cambio climático, ese es el cambio climático. Ese es el calentamiento global. O sea, cuando ustedes escuchen decir, no, porque esto es una consecuencia del calentamiento global, no, 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 eso es el calentamiento global. El calentamiento global es un empeoramiento de las condiciones de vida aquí en el planeta. No hay otra forma de decirlo. Es un aumento de la potencia de los eventos atmosféricos, ya sean huracanes, tornados, lluvia horrible, sequía, lo que sea. ¿Sí? Todo este tipo de eventos climáticos van a ir haciéndose más fuertes. Y eso es el calentamiento global. Eso es el cambio climático. No es una consecuencia de eso, eso es parte del problema. ¿Sí? La ola europea del 2003, que otras veces la he mencionado, dicen aquí, yo pensaba que eran menos, pero no, aquí hablan de 70.000 muertos en el 2003, en una ola de calor en Europa. Por eso le traigo estos datos hoy, porque muchas personas dicen, bueno, mueren, no sé, a veces porque salen actualmente en las noticias, bueno, murieron 2 o 3 personas en no sé qué lado, hubo 19 muertos en no sé qué pueblo, y tú dices, bueno, 19 muertos es un número que tú puedes aceptar, pero cuando te dicen 70.000 muertos en Europa, no, espérate, porque entonces ya la posibilidad de que te toque a ti son mucho más altas, ¿verdad? Que esa es la mayor preocupación de las personas y es importante que pongan todo esto en nivel. No sé si había algún otro dato. Aquí hablan de las olas de calor marino, las pérdidas en la agricultura, los incendios forestales, que por supuesto todo eso va a ser peor todavía en la medida que avance el tiempo. Los lugares de trabajo pueden volverse menos seguros y productivos, ocurrirán más enfermedades y muertes relacionadas con el calor. No solo eso, también las enfermedades como el dengue y el Zika y todos esos tipos de enfermedades tropicales van a ir subiendo hacia arriba, hacia el norte. Entonces, las personas que a lo mejor en Toronto o en Nueva York no están acostumbrados al dengue, van a comenzar a sufrirlo. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más altas de arriba y eso crea condiciones similares a las condiciones tropicales que son adecuadas para la transmisión de esas enfermedades. Y aquí les pongo este ejemplo en Houston, que este año rompió un récord de 23 días, creo que fue, aquí está el gráfico. Eh, sí, 24 días, aquí 23 días, superando los 100 grados Fahrenheit. ¿Eh? Y eso, por supuesto, crea muertos. Aquí no sé si está el dato de los muertos, pero eso al final mata personas. Muchos de esos números pueden ser afectados por la forma en que se reporta la muerte, ¿ok? Si la persona sufre un infarto, a lo mejor le ponen un infarto, pero si el infarto fue por causa del calor, le vuelven a poner que es un infarto y no ponen la causa original, que fue el calor, ¿ok? Porque bueno, así es la cosa, ¿no? Así actuamos nosotros. Bueno, este lo voy a dejar, este es un video que yo pudiera recomendarle, pero está muy bueno. No sé cómo sentirme acerca del 2023 y realmente este es un señor que habla sobre el cambio climático, el calentamiento global en este año y lo que viene para los próximos. Y aquí hay unos números. Recuerden que he hablado sobre el insecto apocalipsis, o sea, el problema del colapso de la población de insectos a nivel global. Y aquí por primera vez veo un estudio donde se hace un análisis, se contaron, o sea, se le pidieron a personas en el Reino Unido que reportaran la cantidad de insectos cuando hacían viajes largos, la cantidad de insectos que chocaban contra la chapa, contra el TAC, contra la chapa del automóvil. Y entonces llegaron a la conclusión, a ver dónde está aquí, eh, comparando estudios entre el 2019 y el 2004, había una reducción.
un decline de la población de insectos en un 50%. 50% en la reducción de insectos. Eso es súper grave, súper grave. Los insectos son parte de la base de la cadena alimenticia en tierra. En el mar es el plancton. Aquí en tierra son los insectos. ¿Ok? Si eso colapsa, incluyendo las abejas y todo tipo de los murciélagos, todo eso atrás se va a ir. Y eso es importante para la polinización de muchas de las plantas que nosotros consumimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, este es otro tema grave que está ocurriendo por detrás del telón y al cual no prestamos atención generalmente. Este es un microburst de nieve, microburst, una lluvia súper intensa, pero en este caso es de nieve. Yo no voy a poner el video, pero se ve como una pared que viene avanzando. Es impresionante. Estas cosas impresionantes. Bien, ¿qué cosa causó el decline de los mamíferos gigantes? Fueron las personas, el Homo sapiens, nosotros. O sea, hace años, los científicos han estado discutiendo sobre si la extinción de ciertos, como el mamú en este caso, por ejemplo, ciertos personajes de ciertos animales, la extinción fue causada por el cambio del clima o por la expansión del ser humano. Y entonces ahora, exactamente, Alfonso, que se acuerda, antes se veían muchísimos insectos en el parabrisas cuando tú hacías sobre todo un viaje largo, ¿no? Y ahora prácticamente no tienes ni que limpiarlo. O sea, realmente es impresionante. Bueno, hicieron un estudio de más de 100.000 años y encontraron que la reducción de las especies, a ver si le encuentro por aquí el número, o sea, 139 especies, se estudiaron el DNA de 139 especies de mamíferos de gran tamaño, importante, eh, la abundancia de estas especies cayó dramáticamente hace 50.000 años. Se redujeron la cantidad de individuos de estas especies hace 50.000 años. ¿Qué sucedió hace 50.000 años? O sea, y este estudio se llevó a cabo a lo largo de un espacio de tiempo de 750.000 años. ¿Ok? Durante 700.000 años la cantidad de población de todos estos personajes, de estos animales, fue estable, relativamente estable. Hace 50.000 años comenzaron a reducirse las poblaciones. ¿Y qué comenzó a suceder hace 50.000 años? Que el hombre comenzó a colonizar todos esos lugares. Entonces, al final la respuesta es que no fue el cambio del clima como el final de la glaciación, por ejemplo, que hubo varias en el espacio ese de 750.000 años, sino que fue la expansión del ser humano, de nuestra especie, la que comenzó a tomar, como dicen, un toll, ¿no? Un costo en todas estas especies y comenzó a extinguirlas prácticamente. Así que, exactamente, Alfonso, el tigre, el diente de sable y todas esas cosas, no sé cómo los cazarían, pero nosotros realmente tenemos inteligencia para eso. ¿Ok? Y lo hemos hecho de forma, o sea, en esa época lo hacíamos de forma totalmente intuitiva, ¿no? No sabíamos, pero ahora lo hacemos de forma consciente. Porque tenemos hasta personas que se dedican a cazar por placer, a matar animales por placer, ¿verdad? Entonces, realmente hemos sido nosotros los culpables y lo continuamos siendo y cada vez lo somos más porque ahora estamos llevando el planeta ¿a qué? A la sexta extinción masiva en el planeta. Bueno, aquí hay 10 gráficos. Déjenme reducir un poquitico la escala, a ver si lo pueden ver todo de una sola vez. Este es la cantidad de CO2 en la atmósfera, que como pueden ver ha ido aumentando desde 1960 hasta el 2020, en este gráfico 2020 y pico, 2023, noviembre de 2023, está bien actualizado. ¿Bien? Esa es la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Ok? El nivel que consideran saludable para el planeta, para la atmósfera, es 350 partes por millón. ¿Dónde estamos? En 420. ¿Bien? No hay duda ninguna al respecto. Entonces, esta es la cantidad de emisiones del CO2 producto de la quema de combustibles fósiles. Y aquí pueden ver desde 1850 hasta la actualidad, hasta el 2021 en este caso. Estamos emitiendo 37 billones de toneladas métricas de CO2 a la atmósfera cada año. 37 billones de toneladas métricas. Miren cómo ha ido subiendo esto. Y todo esto que está en la línea verde, esa acumulación, porque ese CO2 se queda en la atmósfera ahora durante miles de años. Miles de años. Toda esa acumulación de CO2 es la que nos está dando el calentamiento que tenemos ahora. Bien.
La pérdida de árboles, bueno, ya llega un momento en que los bosques se reducen tanto que la deforestación baja un poco, ¿no? Pero realmente estamos acabando con los bosques, estamos acabando. Las emisiones de metano. El gas metano es un gas que es destruido por los rayos ultravioleta del sol en un rango de entre 10 y 15 años. O sea, solamente puede hacer daño en la atmósfera entre 10 y 15 años después de ser emitido. El problema con este gas, con el gas metano, es que tiene 120 veces la capacidad de guardar calor, de reflejar el calor hacia adentro de la atmósfera, superior, 120 veces por molécula, superior al CO2. Es mucho más potente. ¿Eh? Y en esos 10 o 15 años que está en la atmósfera, pues entonces tiene 120 veces la capacidad del CO2 de calentar la atmósfera. Es peor. Este es la temperatura, los cambios de temperatura con respecto a un nivel eh, a 1991, 2020, que es esta rayita que está aquí, que es el cero. ¿Ok? O sea, evidentemente la temperatura ha ido aumentando. Eso es innegable. El que esté negando eso ahora está fuera de la realidad. ¿Eh? La subida del nivel del mar, aquí está para entre 1995 y 2024, 2023, que todavía no estamos ahí. Me estoy acelerando un poco. Pero aquí pueden ver cómo el nivel del mar ha ido subiendo y esto estamos hablando en milímetros. Bien, el límite de este gráfico es enero del 2020, comparado con enero de 2000. Correcto, aquí. Este es el punto cero. Bien, ahí pueden ver cómo ha ido subiendo. ¿Ok? Y esas elevaciones tienen que ver también con cambios estacionales, ¿no? Con el invierno, el verano y toda esa serie de cosas. El problema del hielo, que ya lo mencionamos, la reducción del hielo en la Antártida y también en el Ártico. Este es para el Ártico. Que obviamente ya están hablando para dentro de unas décadas, vamos a comenzar a tener veranos donde no haya ningún hielo en el Ártico. Y eso es grave, porque ahí se producen mecanismos de realimentación positiva. O sea, el hielo, al ser brillante, refleja la radiación solar hacia el espacio. Pero cuando no hay hielo, lo que queda ahí es el agua del mar, del océano, que es profundo y es una zona oscura, y eso absorbe esa radiación solar, la absorbe y hace que caliente el agua. ¿Ok? Y el agua está más caliente, derrite más hielo y eso que deja más superficie para absorber más calor y ese es un mecanismo de realimentación positiva. ¿Bien? Grave. Este es las energías alternativas, cómo han ido con el tiempo desde el 2009 hasta el 2022. Y aquí pueden ver que particularmente solar ha tenido un gran incremento, ¿ok? La parte esta eólica, que es la verde, pues ha tenido una caída en el último año, ¿ok? Ha habido una caída en la cantidad que se pone, pero en general sigue aumentando, ¿no? Pero bueno, hay algo interesante ahí que está sucediendo, ¿ok? El negro es el consumo de carbón. Como pueden ver aquí, después de la pandemia ha aumentado un poco, ¿ve? El 7%, cosa curiosa, después de haber ido bajando. La cantidad de vehículos eléctricos que se vende está aumentando, aunque ¿cómo se llama? Hay un problemita que mencioné en una de las charlas anteriores, donde o sea, ya todas las personas con billetes que iban a comprar automóviles eléctricos ya compraron el suyo. Entonces, ahora nos toca a las personas como nosotros que no tenemos el dinero para pagar un Tesla, no tenemos, no sé, $80,000 para pagar un automóvil, y entonces aquí ha habido un frenaje en la venta de automóviles eléctricos, un poco un frenaje, cierto frenaje. Los costos de las baterías se han ido reduciendo de forma drástica. Aquí está en kilowatt hora o sea, dólar por kilowatt hora, el costo por kilowatt hora. Vamos a dejar, aquí se acaban los gráficos, ya casi estamos terminando. Estos son unos artículos muy curiosos. Este sitio web Bloomberg, yo nunca había visto publicar estas cosas. Y esta es una frase que no se van a caer de nalgas cuando escuchen esta frase. ¿Ok? Particularmente la gente que vive aquí en el sur de la Florida. Una nueva era de colaboración radical. O sea, lo que está diciendo es que los negocios van a tener que empezar a colaborar unos con otros para superar los problemas que vienen con la reducción del uso de combustibles fósiles. Y lo que están diciendo, miren esta frase, entre comillas, están mencionando a un señor que se llama Matt Packard, un arquitecto de una organización y autor de un libro que se llama Una empresa radical, o sea, o sea, vamos a decir, liderando organizaciones de alta gama para el futuro. Si tú miras internamente a la mayoría de las compañías,
se asemejan a economías comunistas, o sea, o sea, controladas de forma centralizada y con planes de 5 años. Yo nunca pensé escuchar esto y realmente, bueno, no sé, está interesante de analizar el caso. Pero bueno, aquí lo que plantean es los problemas que van a enfrentar las compañías. Y dicho sea de paso, este es un artículo que está escrito por parte de una, como propaganda de la compañía Nokia. ¿Ok? Así que, o sea, están pasando cosas interesantes. Vamos a ver cosas súper interesantes en estos próximos años. ¿Ok? Este tema, este es un video. Le hacen una entrevista, déjenme quitarle el sonido, a un fotógrafo que fue a la Antártida. En la Antártida, señores, está lloviendo agua. En la Antártida. Miren, los pingüinos, los nidos que hacían en el hielo. Los polluelos están subalimentados, están débiles, están mojados, están comenzando a morir de frío, porque obviamente ellos no tienen suficiente plumón todavía. El plumón que tienen no les protege del frío y de la humedad. Y entonces están teniendo, o sea, los huevos, por ejemplo, o sea, normalmente ellos los calentaban en el hielo, en nidos de hielo, pero ahora aquí se llenan de agua y esos huevos, bueno, mueren. No llegan a salir polluelos de ellos. Y estos otros polluelos están débiles y están muriendo. Este hombre está llorando mientras está hablando, está respondiendo esta entrevista. O sea, lo que está pasando, no solo en la Antártida, en Groenlandia está lloviendo agua también, lloviendo lluvia líquida, ¿ok? Como llueve aquí en la Florida. Eso es algo inédito. Y o sea, vamos a extinguir todas estas especies de pingüinos, todas, ¿ok? Lamentablemente, lamentablemente. Bueno, este gráfico que parece salido de un cartoon, de un muñequito, no es otra cosa. Estas flechitas indican hacia dónde se están moviendo las especies en la medida que el planeta se está calentando. O sea, la gran mayoría de las especies están huyendo de las zonas tropicales porque ya el calor comienza a golpearles duramente, comienzan a irse hacia zonas más al sur o zonas más al norte, dependencia. Incluyendo aquí, por ejemplo, hay especies aquí que están en el Mar Rojo que terminan yéndose hacia el Mediterráneo buscando mejores temperaturas. Aquí hay todo tipo de especies. Aquí, pues, o sea, recuerden que yo dejo todos estos enlaces abiertos para aquel que quiera pedirme los enlaces se los hago llegar, ¿ok? Sin problema ninguno, si a alguien le interesa esto. Pero este gráfico aquí están definidos por especies, desde los mamíferos, los manglares, los crustáceos, estos gusanitos, y hay flechas que te indican los movimientos, ¿ok? Y las zonas donde se están asentando y todo eso. Esto genera un montón de desajustes en la naturaleza, ¿ok? O sea, obviamente, si tienes un depredador que se mueve desde una zona hacia otra, pues allí va a encontrar, a lo mejor en esa zona no hay depredadores que sean equivalentes a él y entonces va a comenzar a arrasar con los animales que viven en esa zona. Eso es un ejemplo. Igualmente, los mangles pueden estarse moviendo más hacia el sur, aquí en Australia, por ejemplo, o acá en la Florida, estarse moviendo más hacia el norte, porque como ya no hay zonas donde, o sea, la zona de congelación, yo recuerdo aquí en el 2007, 2008, hubo dos inviernos donde hubo temperatura, que la temperatura llegó aquí en Miami a 0 grados Celsius. Ya eso no ha ocurrido más, se acabó. Entonces, por supuesto, los mosquitos, los mangles, muchas especies están comenzando a subir en latitud, yéndose hacia zonas donde el calor, las temperaturas comienzan a ser mejores para ellos. ¿Sí? Huyendo al calor, pero también buscando zonas para colonizar. Y eso incluye, por supuesto, el dengue y todo ese tipo de enfermedades tropicales, ¿no? También que se van moviendo hacia zonas subtropicales. ¿Sí? El brócoli, amenazada por el calentamiento global. Entonces, brevemente, para decirles aquí, brevemente, déjenme tomar un bucho de agua porque me estoy quedando seco. Están trabajando, encontraron, porque dicen que el brócoli, cuando hay demasiada temperatura, estamos hablando alrededor de unos 72, cuando llega a 82, ya no es brócoli, se transforma en cauliflower. Entonces, o sea, yo no sabía esto, yo no sabía que el brócoli necesita una temperatura promedio de 61 grados para crecer normalmente, 61 grados Fahrenheit. Entonces, como ya las temperaturas están tan calientes, ya el brócoli está en un estado de amenaza, ¿no? De acuerdo a la temperatura. Entonces, han logrado identificar la parte genética, haciendo estudios genéticos,
y han logrado modificar, aplicando una sustancia, eh, para detener un proceso en el DNA que mantenga, le permita sobrevivir a altas temperaturas y seguir siendo brócoli, sin llegar a transformarse en cauliflower. Entonces, incluyendo hasta una temperatura de 82 grados. ¿Ok? Sí, pero la forma es, o sea, el problema está en la forma. O sea, son la misma planta, pero es una variación genética que nosotros logramos, que por ahí encontré otro artículo que explicaba un poquito sobre cómo era el proceso. Y entonces, el problema es que requiere de una temperatura para hacer de una forma y si la temperatura sube, se transforma en otra cosa. O sea, sigue siendo lo mismo, pero el resultado no es el mismo a la hora de venderlo. ¿Ok? Después yo voy a profundizar, a ver si puedo profundizar un poquitico con esto. Sería bueno buscar. Bueno, otro artículo de Bloomberg. Estos artículos capitalistas modernos, yo no sé. Eh, una nueva era de biodiversidad, bla, 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 hablando de, o sea, de asegurar o tratar de prevenir el colapso de la naturaleza, de asegurar la biodiversidad, que es sumamente importante en nuestro planeta. Pero no sé, a estos sitios web, a estas revistas y estos sitios referidos más a la industrialización, les importaba un pepino la biodiversidad. Pero bueno, no sé, están pasando cosas interesantes. Están pasando cosas interesantes. Este artículo que no voy a profundizar mucho, porque bueno, ya estamos terminando, no voy a profundizar mucho, pero ¿cómo será, cómo se verán las ciudades donde ha habido las reuniones del COP, la conferencia de las partes esta, donde se supone que lograrían crear acuerdos para aliviar el sufrimiento del planeta, que no lo han logrado, no lo han hecho? Pues bueno, ¿cómo se verá el nivel del mar en esas ciudades dentro de unos cuantos años, ¿no? Entonces ahí incluye Dubái, por supuesto, y todo eso es interesante, pero, o sea, dicho sea de paso, esas ciudades del Medio Oriente, todo eso, eso cuando la temperatura global llegue a 1,5 o 2 grados Celsius, Medio Oriente, Arabia Saudita, toda esa zona va a ser inhabitable, no solo por seres humanos, también por animales. ¿Ok? Bueno, el problema de la contaminación de los plásticos. Han hecho un estudio sumamente interesante. Recuerden que hemos hablado aquí de que todas las semanas nosotros nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Y todas las semanas nosotros respiramos en polvo plástico, en el aire, el equivalente a una tarjeta de plástico, a una tarjeta de crédito de plástico. ¿Ve? Bueno, hicieron una investigación con estos gusanitos, estos bichitos, y encontraron que de las cosas más tóxicas dentro del plástico estaban, por ejemplo, la goma, las cosas elásticas, ¿ok? Era una de las cosas a las que se le agregaba, porque la goma es un producto natural que sale de un árbol, pero cuando se le agregan productos químicos para cambiar sus cualidades, entonces eso es sumamente tóxico. Entonces están hablando de que se pudiera aliviar un poco la toxicidad de los plásticos si cambiáramos un poco su fórmula química. ¿Ok? Entonces, o sea, el estudio está interesante porque de todas formas los microplásticos, bueno, nos afectan directamente ya por su forma y por su tamaño, en el intestino, por ejemplo, en los pulmones, pero si a eso le agregas problemas por contaminación propia de químicos tóxicos dentro de ese plástico, pues es más grave la cosa. Entonces, pudiéramos aliviar un poco, dicho sea de paso, aquí lo hablan, o sea, hay muchas cosas de plástico que nosotros producimos que no son necesarias, muchos juguetes, muchas cosas que no debieran ser producidas de plástico, ¿ok? Debiéramos haber buscado alternativas, pero como el plástico es sumamente barato, porque entre otras cosas no se cobra el costo ambiental que generan después, pues ahí está, estamos inundados de plástico por todos lados. Pero bueno, este es un estudio que pudiera ayudarnos un poco a reducir la toxicidad de los plásticos en el medio ambiente terrestre. Bueno, esto es una noticia vieja, pero que encontré y que me llamó muchísimo la atención. Miren cómo andan las cosas. Una ballena que encontraron en el borde de la selva amazónica, tierra adentro. ¿Ok? O sea, dicen que cuando llegó allí, o sea, nunca apareció una respuesta de cómo fue que llegó allí. Dicen que ya estaba muerta quizás porque había ingestido, a lo mejor hubiera comido mucho plástico. Es una posibilidad, pero parece ser que un oleaje muy grande la llevó tierra adentro y la dejó allí. O sea, ese es un lugar totalmente loco, ¿no? Para encontrar una ballena. Y la encontraron, bueno, por supuesto, por las aves de rapiña, ¿no? Que estaban dando vueltas alrededor de ella. Y sí, exacto, Alfonso, ya no hay formas de evitar la contaminación de plástico. O sea,
ese es otro tema. O sea, debiéramos reducir la producción de plástico de forma drástica en el planeta por el nivel de contaminación que está creando. ¿Ok? O sea, ya no vamos a poder resolver el problema, al igual que el calentamiento global, a ver si lo entienden, es la misma cosa. No vamos a poder resolver el problema que ya creamos porque ya tenemos el plástico metido hasta en la leche materna. ¿Ok? La leche, en la placenta humana y en la leche materna hay plástico ya. Está en todos lados. Pero caramba, podemos dejar de producirlo para frenar un poco, para ser un poco inteligentes, demostrar que tenemos un poco de inteligencia, ¿no? Pero no, seguimos produciéndolo porque sigue generando negocio para unos cuantos. Y bueno, a pesar a pesar de que es importante y que se ha dicho ya es momento, no se pueden seguir dando permisos para nuevos pozos petroleros, para nuevas explotaciones de gas, para nuevas explotaciones de carbón. Bueno, pues aquí está. Se siguen dando permisos y están por cientos, cientos de permisos para nuevas explotaciones de petróleo y gas. Y por supuesto, los chinos siguen construyendo plantas de carbón y hay unos cuantos países más que lo siguen haciendo. Entonces, o sea, lejos de lo que deberíamos hacer, al contrario de lo que debiéramos hacer, seguimos abriendo, continuamos haciendo explotaciones de gas, petróleo y carbón. Entonces, en lugar de tratar de aliviar el problema, lo estamos empeorando. Es como, bueno, es lo que estamos haciendo con el plástico también. En lugar de reducir la producción de plástico, no, seguimos aumentándola, porque sigue siendo negocio. Y para terminar, esto es algo, una nota un poco humorística, sobre todo, me imagino muchas personas, para los cubanos, esto para los latinoamericanos, una nota súper humorística, ¿no? El nacimiento o la crecida de un movimiento de no lavar, no lavar. Y entonces aquí es el lío de Guyana por el petróleo, sí, exacto, exacto, Alfonso. Bueno, este movimiento de no lavar la ropa, no solo no lavarla, hay algunos dicen lavarla menos y otros no lavarla. O sea, hay varias vertientes en este movimiento. Y es un artículo de la BBC, yo les invito a leerlo. Está interesantísimo, hay varias aristas a este problema. Y por supuesto, una de las cosas que se menciona aquí, o sea, porque esto comienza hablando de los pituzas, ¿no? Y que es cierto, o sea, tú puedes tener un pitusa por mucho tiempo y no lavarlo y ahí va aguantando churri, churri, churri. Es increíble lo que aguanta un pitusa. ¿Ok? Pero aquí se mencionan otros tipos de ropa, incluyendo algunas que está siendo fabricada para que no sea lavada a menudo. O sea, que pueda soportar cierto nivel de olores y cosas y disimularlos un poco, ¿no? O sea, están explicando a estas personas aquí que, o sea, en lugar de lavar la ropa que tú usas en el día, la cuelgas afuera para que se oree, para que se seque, y al otro día está sin olor. O sea, y hay ciertos sistemas que han aplicado, incluyendo lavar las axilas de los pullovers con whisky. O sea, hay cosas súper interesantes en este artículo, no es menos cierto, y esto para que no sorprenda a nadie. ¿Ok? O sea, en la medida que vayamos avanzando, si es que lo hacemos en este proceso de reducir el uso de combustibles fósiles, pues va a haber menos energía disponible, por lo tanto va a haber que lavar menos la ropa. Recuerden que los detergentes provienen del petróleo. ¿Bien? La electricidad que usamos para secar la ropa proviene del petróleo, en su mayoría. La electricidad con que se ponen a funcionar las lavadoras, el detergente se produce con petróleo. Entonces, vamos a tener que crear, que dicho sea de paso, la industria de la ropa, de la moda, que es una de las cosas, uno de los mayores desgastes y uno de los mayores procesos, unos procesos más contaminantes en el planeta es la industria de la moda. ¿Ok? Comprar ropa porque ahora se usa el azul y después se usa el amarillo. ¿Ok? Todo ese nivel de estupidez y de idiotez, porque no hay que decirlo no se puede decir de otra forma, que enriquece a dos o tres personajes por ahí que se creen muy inteligentes. En realidad lo que hace es crear una gran cantidad de basura, de contaminantes en el planeta, incluyendo toda la ropa que se produce con plástico también, procedente de petróleo. Todo eso va a haber que reducirlo. ¿Bien? Entonces, este artículo, o sea, ellos están hablando incluso aquí de métodos de poner la ropa a secarse al sol para que los rayos ultravioletas la laven un poco, ¿no? Limpien las bacterias y esas cosas, el olor, el mal olor y todas esas cosas. O sea, está interesante, aunque aquí hay personas que son parte de la industria de la moda y que dicen que no lavan a menudo los ajustadores y esas cosas. Así que se pueden reír un poco leyendo el artículo, pero sí hay ideas aquí que tarde o temprano, no ahora, ¿ok? Pero tarde o temprano vamos a tener que comenzar a aplicar. Entonces,
hay esta marca de ropa, Ex Oficio, es ropa interior, dice que está diseñada para que se seque rápidamente y no tenga que ser lavada tan a menudo. Entonces, o sea, va a haber cambios en la sociedad, se los digo así, o sea, vamos a tener cambios a todos los niveles. Voy a dejar abierto el artículo aquí, el título, para que lo busquen y lo lean si les interesa, porque realmente está súper interesante. ¿Ve? La cosa es que vamos a tener cambios a todos los niveles, vamos a tener que cambiar. Y como siempre les digo, hay dos opciones, o sea, o hacemos los cambios de forma inteligente y controlada, o hacemos como las industrias petroleras que extienden lo más posible para seguir haciendo negocios lo más posible, ganando billetes lo más posible, hasta que ya la cosa no aguante más y explote. Y entonces la naturaleza entre, tome las riendas del asunto y comiencen a haber muertos por todos lados y un desastre mayúsculo. Entonces, tenemos dos formas de aliviar el problema, ¿ok? Aliviando el sufrimiento con una forma controlada, de un cambio controlado, con un cambio hecho a una medida inteligente para tratar de reducir el sufrimiento y los problemas que vamos a tener, o lo estiramos lo más posible para que explote y entonces vamos a tener sufrimiento, vamos a tener problemas, vamos a tener un montón de líos que no vamos a poder resolver. Van a estar de forma totalmente incontrolada y ahí va a venir todo lo que va a venir, incluyendo guerras por el agua, guerras por recursos de materias primas, guerras por tierras para cultivar y lo que vamos a tener aquí en la tierra va a ser un soberano desastre. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que todos nos demos cuenta que es sumamente importante, es estratégico lograr este problema que nos dicen los científicos, o sea, esta metodología, reducir el consumo, el uso de combustibles fósiles, que dicen que para el 2040 debiéramos estar en net cero casi. ¿Ok? Entonces, hay que hacerlo y no lo estamos logrando. Y por el camino que vamos, la solución que va a quedar va a ser la explosión, o sea, la crisis que va a explotarnos en nuestras narices y allí sí vamos a tener un problema grave. ¿Sí? Así que yo pienso que lo más importante que tenemos que poner en práctica, no aprender, sino ya luchar, es comenzar a elegir personas que tengan la capacidad para enfrentar todas estas dificultades. Líderes reales. Y yo se lo digo cada vez que hablo con ciertos amigos, no hay líderes en el planeta actualmente, no lo hay. Hay una crisis de líderes. Necesitamos líderes reales y que tengan los pantalones bien puestos para decir, a partir de mañana sacamos una ley y no se puede manejar a más de 60 millas por hora en las carreteras. Eso es el paso más fácil que se podría hacer ya. ¿Eh? Y que no se ha hecho. ¿Por qué? Porque lamentablemente el político que ponga esa ley, los votantes le decimos así, no, no, yo quiero manejar a 80 millas, lo sacamos de ahí y ponemos otro que diga, no, no, el problema, sigan a 80 millas. ¿Ok? Y manejando a 80 millas, tú gastas más gasolina, más combustible y generas más CO2. Entonces, una forma inteligente sería, porque tú no tienes necesidad de manejar a 80 millas, manejando a 60 millas por hora, tú pudieras a 100 kilómetros por hora, tú pudieras llegar al mismo lugar con una diferencia cuando, de cuánto, de un minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eso no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. ¿Ok? Incluso eso pudiera ayudarnos a salvar vidas en accidentes y esas cosas. Entonces, realmente hay cosas que vamos a tener que hacer, incluyendo reducir el consumo de carne. Es un tema difícil. Bien, voy a dejarlo aquí. Voy a dejarlo aquí. Recuerden que, bueno, primero, muchas gracias a todos por estar por acá, como siempre. Hoy es lunes, un lunes feriado aquí. No sé, en otros lugares no lo será. Pero recuerden que el próximo domingo es 31 de diciembre. Entonces, la charla no la voy a dar, por supuesto, un 31 de diciembre. Lo pienso adelantar para el viernes. Así que yo les dejo saber el jueves o el mismo viernes con un vivo, se los dejo saber, pero probablemente la haga el próximo viernes. Recuerden que los miércoles estoy también a las 8 en vivo por acá, a las 8 de la noche, hora de Miami, en vivo, con noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Este el próximo miércoles toca. Y entonces iríamos el viernes a las 8 de la noche en vivo también, hablando sobre cambio climático, calentamiento global o crisis climática, como quieran llamar. Muchas gracias a todos por estar por acá. Déjenme dejar de compartir. Busquen este artículo, lo van a leer, lo traducen, léanlo y se van a divertir un poco y quizás aprendan unas cuantas cosas con él. Va a ser sumamente interesante. Yo me divertí leyéndolo, ¿ok? Y nada, nos vemos el próximo miércoles con noticias de ciencia y tecnología y el próximo viernes
para hacer el último programa de calentamiento global del año 2023, que como siempre digo, aprovechen, disfruten este fin de año, porque el 2024 yo lo veo un poco raro, para no decir que lo veo bien gris. ¿Ok? Así que nada, chao, feliz, bueno, no puedo decirle fin de semana porque es lunes, pero bueno, sí, casi. Feliz día, feliz noche, que puedan dormir tranquilos y nos vemos el miércoles a las 8 con noticias de ciencia y tecnología. Chao.